la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708. Hoy tenemos la presencia de la hermana Marlene Cabrera Benalcázar, docente de la Unidad Educativa Cristiana Sagrado Corazón de Jesús, a quien agradecemos por haber aceptado esta entrevista y compartir sus conocimientos y experiencias. Bienvenida, hermana, a este programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este programa para compartir un poco sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Pero vamos a conocer primero un poco más a nuestra invitada. Hermana, ¿nos puede usted compartir su testimonio de vida? ¿Cómo llegó a formarse como religiosa? Por favor. Yo estudiaba en el Colegio de las Hermanas Betlemitas en la ciudad de Ibarra y pues desde el jardín mis papás me pusieron ahí y después pues Dios se fue manifestando ya en mi adolescencia desde que recibí la primera comunión para que le sirviera a Él a través de la vida religiosa. Muy bien. ¿Y cómo llegó a trabajar en este colegio? Pues este es uno de los colegios de las Hermanas Betlemitas que se encuentra aquí ubicado en la ciudad de Latacunga. Ya tiene una amplia trayectoria de unos 130 y tantos años. Muy bien. Cuéntenos algo más de su institución, de la institución donde usted trabaja. ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cuántos estudiantes tienes? ¿Cuántos docentes? ¿Cuántos grados o cursos? Es un colegio de 500 alumnos más o menos. En la escuela hasta séptimo de básica hay varones, ya en el colegio es totalmente femenino y pues más o menos está en un número de 35 a 40 profesores. De todos los maestros, ¿cuántos religiosos hay? ¿Cuántas hermanas hay? ¿Cuántos sacerdotes hay? ¿Y cuántos laicos tenemos?
aproximadamente? En la comunidad estamos 5 religiosas, 4 al frente del colegio, una hermana mayor, los demás son profesores seglares y también tenemos al padre capellán, que es el padre Manolo. Ya, perfecto. ¿Sus funciones en esta institución podría compartirlas? Mis funciones, soy docente de segundo de básica hasta séptimo de básica, de orientación cristiana. Yo les doy lo que es educación religiosa a los niños. O sea, catecismo, aproximadamente. Más o menos, pero ya en clases, orientación cristiana. Muy bien. ¿Su aspiración es quedarse trabajando durante muchísimos años en esta institución o tiene otras metas en la vida? Pues nosotros hacemos un voto de obediencia y es hasta cuando dispongan que estemos aquí. Entonces hasta ahí será nuestro servicio en este lugar. La orden a la cual usted pertenece tiene más instituciones educativas en el país y en el mundo. ¿Puedes conversarnos algo al respecto? Pues nosotros tenemos 4 colegios aquí en el Ecuador. Está Tulcán, Ibarra, Quito y La Tacunga. Y también tenemos obras parroquiales, que es decir, ayudan a una iglesia. Antes eran de lugares mucho más lejanos, pero pues a medida que avanza el tiempo se hacen más cercanas. Estamos en La Calera, en Chambo, Portobelo y también en Chile, en Lebu. Ese es lo que comprende el Ecuador y de ahí estamos en 13 países como congregación. Muy bien. El colegio, la institución educativa es de orden particular, o sea, se paga una mensualidad. ¿Hay algún valor que se paga mensual? Sí tiene un valor mensual porque es un colegio particular. Perfecto, muy bien. Yo he escuchado siempre que las personas dicen la Iglesia Católica no hace nada por los pobres, pero en este momento estamos viendo el testimonio de que tiene establecimientos educativos. ¿Hay alguna otra institución que no sea educativa, que sea solventada por la Iglesia Católica? Pues está Cáritas, hay varias instituciones que tiene la iglesia para ayudar, ¿no? Con este fin de pastoral social. Incluso nuestros colegios tienen esta área de pastoral social para poder ayudar a los más necesitados, dependiendo pues la realidad de cada ciudad. Perfecto, muy bien. Le recordamos a nuestra audiencia que hoy estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, la hermana Yoconda Cabrera, y el tema del día de hoy es el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Vamos a iniciar con una cita bíblica, vamos a iniciar el estudio de este tema con una cita bíblica de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, que dice así: pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios, hablaron movidos por el Espíritu Santo. El tema de hoy, lo repito, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Hermana, por favor, ¿nos puede dar una introducción general del tema de hoy? Pues el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña y nos alienta que el Espíritu Santo es el verdadero inspirador de la Sagrada Escritura, y los hombres ungidos por él en un momento plasmaron la enseñanza que Dios les daba a través de la Biblia. Muy bien, excelente. Voy a dar lectura al numeral 109 del Catecismo, que dice lo siguiente: en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por lo tanto,
Para interpretar bien la escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Hermana, por favor, ayúdenos con una explicación para este numeral. Pues es el Espíritu Santo quien nos enseña a través de la palabra quién es Dios, por lo cual el Espíritu Santo es absolutamente necesario para una correcta comprensión de las Escrituras. Cada palabra de las Escrituras es la palabra de Dios. Por eso siempre debemos prepararnos con el don del entendimiento, que el Espíritu de Dios habló en una variedad de formas a través de los diversos autores humanos. Muy bien, excelente. El numeral 110 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Hermana, por favor, su explicación a este numeral. La lectura de las Escrituras es un proceso fascinante, porque fueron creadas a través de cientos de años por múltiples autores, y vemos cómo se muestran aquellas personalidades, en la manera en las que le escribieron, en la manera en que se relacionaron con las personas a su alrededor y en el lenguaje que usaron. Así sus personalidades son importantes para la palabra de Dios, porque Dios los usó de diversas maneras. En varias ocasiones los autores bíblicos, abierta y directamente, reconocieron la inspiración del Espíritu Santo, mientras trataron con las Escrituras sin negar el rol de los escritores humanos. Reconocieron que el Espíritu Santo es el único autor de las Escrituras. La lectura e interpretación de la Sagrada Escritura tienen por principal finalidad aprender la intimidad de Dios y su voluntad, puesto que Dios por la palabra se expone ofreciendo su amistad. Hermana, en esta época actual, yo supongo que la escritura ya está interpretada. No sé si me equivoco. Pues la escritura siempre es nueva, uno la vuelve y la lee y siempre es nueva y atrayente porque es la palabra de Dios. Entonces uno cada vez que la lee descubre algo nuevo en la Biblia. Esa es como la capacidad de la palabra de Dios que está contenida en este libro de la Biblia. Perfecto. Cuando hay temas que tal vez no convergen, no todos interpretan de la misma manera, supongo que se reúnen varias personas para interpretarla, esa parte más complicada, la parte más difícil. ¿Qué áreas de conocimientos participan en el proceso de interpretación de las Sagradas Escrituras? Pues hay personas especializadas para interpretar las Sagradas Escrituras, que son los exégetas, que hacen un estudio profundo de la Biblia, y pues ellos también ya nos traen reflexiones y nos traen estudios mucho más avanzados bajo la inspiración siempre del Espíritu Santo, y pues a nosotros nos ayuda. Por eso siempre es necesario pedir las luces al Espíritu Santo, el don de entendimiento, para poder nosotros entender la palabra de Dios. Perfecto. Estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, la hermana Gioconda Cabrera, y el tema de hoy día es la interpretación, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Vamos a una pausa comercial y regresamos. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 21 minutos.
Desde junio nos ponemos en marcha. Más compañía, más programación. En junio, Radio Latacunga AM 1080, en marcha. En Radio Latacunga, los niños también tienen su espacio. Escuche el programa infantil Garabatitos, de 15 horas a 15 horas 30, donde compartiremos cuentos, adivinanzas y curiosidades. 3 pececitos. Garabatitos por la señal de los 1080 kHz de Radio Latacunga AM. La voz de un pueblo en marcha. Tiburón y le dijo: Ven acá. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. El tema de hoy, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura, y nuestra invitada, la hermana Yoconda Cabrera, con quien estamos aprendiendo estos interesantes temas del catecismo. Voy a dar lectura al numeral siguiente, el 111, que nos dice lo siguiente: pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Hermana, por favor, su explicación a este numeral. Interpretar un texto bíblico es sacar a la luz el mensaje que Dios transmite por el autor sagrado. La comprensión correcta del mensaje requiere del conocimiento y práctica de unas leyes básicas de interpretación, porque el contexto histórico de los autores bíblicos es diverso al nuestro. Y las palabras pueden tener significados y matices diferentes en la pluma de ellos y en nuestro hablar. Por lo cual debemos sumergirnos en la historia del pueblo para poder leer y meditar el texto bíblico, siempre con la asistencia del Espíritu Santo que lo suscitó, es decir, imbuidos del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Voy a dar lectura al numeral 112, que dice lo siguiente: prestar una gran atención al contenido de la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón. Abierto desde su Pascua por el corazón de Cristo, se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Hermana, su explicación, por favor, al numeral 112. Como yo lo había dicho, la Biblia siempre es un libro que trae novedad, que no pasa de moda y es actual. Sabemos que fue escrito ya hace miles de siglos, pero sigue vigente y siempre nos deja una enseñanza, porque es la palabra de Dios para nosotros. Y Dios es atrayente y cautivante, cautiva el corazón humano. Dios no se agota ni se repite, siempre nos sorprende, siempre es noticia fresca y nueva para el cristiano, la iglesia y la sociedad de hoy.
La vida y la Biblia nacen de Dios, y ambas testimonian el paso y la presencia del Señor, que creó la vida e inspiró la Escritura. Cuando el creyente adquiere sensibilidad ante la presencia del Señor, gracias a sus experiencias de fe, la vida lo ayuda a comprender la Biblia, y la Biblia le empieza a hablar de la vida. Muy bien. Hermana, ya han pasado aproximadamente 2000 años, no, un poco menos, desde que la Biblia ya fue consolidada, formada. Me pregunto yo, los conocimientos de Biblia en siglos anteriores eran inferiores a los que actualmente hay. Pues a medida que pasa el tiempo y también la ciencia, el hombre va descubriendo muchas otras cosas, pero siempre la Biblia es actual y novedosa y nunca se va a agotar, por más que la estudien. La estudiarán referente a la época en la que se vive, responderá referente a la época en la que se encuentra la humanidad, pero ella siempre dará un mensaje nuevo e innovador. Perfecto. Voy a dar lectura al numeral 113 del Catecismo, que dice: leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Por favor, hermana, su explicación a este numeral. La importancia decisiva de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia y en concreto como la fuente y la base de su doctrina y de su fe ha sido algo de hecho incuestionado e incuestionable desde los primeros momentos de la Iglesia naciente. La exégesis católica acepta evidentemente la autoridad del magisterio de la Iglesia en la interpretación de la Sagrada Escritura y lo reconoce como un criterio necesario en su tarea. Con todo, es frecuente ver que en muchos trabajos exegéticos actuales de parte católica apenas aparece alguna referencia del magisterio de la Iglesia. Sin embargo, no debe inducir a considerar la exégesis católica reciente como alejada o realizada al margen del magisterio. Es decir, que la Iglesia siempre ha estado sumergida desde sus primeros años en la Sagrada Escritura y le ha dado esta fuerza a través del Espíritu Santo para que la podamos interpretar y vivir. Entonces, la Iglesia no es ajena a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es parte primordial y eje transversal para el magisterio. Muy bien. El numeral 114 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Hermana, ayúdenos con la explicación a este numeral. Por esto mismo, solo desde la fe de la Iglesia es posible leer correctamente la Sagrada Escritura, porque es la Iglesia la que ha sido hecha depositaria por voluntad del Señor de la revelación plena y total que es Jesucristo. La Iglesia, como Madre nuestra que es en la fe, no deja de alimentarnos con la palabra del Señor para que alcancemos la plenitud de vida y de verdad a la que somos llamados por la gracia de Dios. La respuesta que Dios espera del creyente es la entrega de la propia vida por la fe. Entonces la vida divina comunicada al creyente se hace en la persona vida eterna. Muy bien. El numeral 114, que ya lo leímos, vamos a hacerle unas preguntas de los numerales que ya leímos para que nos quede más claro este tema. Dice: la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita.
Esto quiere decir que para interpretar un texto es necesario invocar el Espíritu Santo e intentar meterse en la cabeza de la persona que la escribió. ¿Es correcta esa afirmación, hermana? Pues cuando leemos la Biblia buscamos conocer la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, y meternos en la vida de Jesucristo y de los primeros cristianos, tratando de incorporar a nuestra mente y vida lo que aprendemos de esta lectura meditada. Tratamos de profundizar en nuestra vida cristiana y relación con Dios. Entonces nosotros debemos siempre pedir las luces del Espíritu Santo para que nuestro conocimiento humano pueda llegar con el don del entendimiento a entender qué me quiere decir hoy la palabra de Dios para poderla vivir. Es un libro de la vida, un libro que no esconde la realidad de un pueblo en el cual hay amenazas, hay venganza, hay miles de cuestiones que se vive en la humanidad. Muestra tal cual es la humanidad con todas sus debilidades, no las escondió, y en la Biblia se da a conocer esta historia de cómo es el ser humano con todas sus debilidades. Entonces, siempre por eso es un mensaje que nos deja para la vida. Correcto. Entonces, leer la Biblia es totalmente diferente de leer un libro común, porque hay que hacer algunas cosas, algunas concentraciones, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación para tomar una Biblia y leerla? Pues pedir primero las luces del Espíritu Santo. La Biblia es un libro sagrado para nosotros, que sabemos su nacimiento, que sabemos que Dios nos la entrega a través de las personas y del Espíritu Santo. Entonces debemos tratarla con la mayor delicadeza, al ser un libro que Dios nos regala a la humanidad para estar más cerca de nosotros. Después de tratarla con toda esa delicadeza por ser un libro sagrado, es pedir las luces del Espíritu Santo. Hay bastantes oraciones que las hacen personas inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, para poder leer la Biblia, para poderla leer antes, para después de haber leído la Biblia. También hay oraciones muy, muy bellas que nos ayudan, son medios que nos ayudan a llegar a Dios. Muy bien. Sería un gran error interpretar la Escritura desconociendo la tradición de la Iglesia y desconociendo la Iglesia misma, considerando únicamente su significado literal. Pues la Biblia es un libro tan rico. Biblia significa biblioteca, entonces tiene millones de historias de las que usted desee leer. Están libros de la sabiduría, están poesías. Debemos conocer mucho más la Biblia porque tiene sus propios géneros literarios que los han ido a través del tiempo pues dando un nombre, ¿no? Entonces está llena de muchas cosas. Al ser una biblioteca es un libro muy, muy preciado. Muy bien. Vamos a una pausa comercial y retornamos en un momento. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 35 minutos. Retornamos con el programa Un Pueblo que Camina. En tema de hoy, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura, y nuestra invitada, la hermana Gioconda Cabrera. Estamos entrando en la parte final
Vamos a enviarles un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia que nos sigue por la radio La Tacunga, AM y FM, por Facebook, a todo el personal docente y discente de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Hermana, por favor, si usted desea saludar a alguien, por favor, aproveche la oportunidad. Pues darle un saludo primero a mis papás, a toda mi familia y también a cada una de las hermanas betlemitas que estamos presentes aquí en el Ecuador, realizando pues esta labor que Dios nos ha pedido, el construir el reino de Dios. Muy bien. De la ciudadanía que nos escucha, de la audiencia que nos escucha, ¿cómo podrían apoyar el trabajo que ustedes hacen? Pues es un colegio, como ya le había dicho, de bastante trayectoria, que ya tiene bastantes años, al menos desde mi experiencia en Ibarra, todo el mundo sueña en ir al colegio de las betlemitas allá. Entonces son colegios que tienen mucho prestigio, que se dedican a la educación hace mucho tiempo, a la formación de mujeres, respondiendo pues a la realidad propia de su tiempo cuando fueron fundados. Y pues nosotros seguimos este legado de evangelizar a los niños y a los jóvenes para que pues tengan esta experiencia cercana de Dios. También pues como padres de familia, el infundirles a sus hijos la fe católica. Nosotros sabemos que en casa aprendemos las primeras oraciones, entonces cómo es de importante en la familia inculcar estos valores, porque ya después en un colegio se fortalecen y se amplían estos valores, pero es la casa, el hogar la que los cimienta. Cuéntenos, hermana, ¿cómo les afectó la pandemia? Pues se cerraron los colegios, fue algo que nadie se esperó que sea tan largo. Yo creo que todo el mundo pensaba que íbamos a volver el lunes después de que se cerró el viernes y ya vemos que ha pasado 1 año y medio y pues seguimos y entonces se busca la manera de ir mejorando, de llegar ya a los alumnos a través de la virtualidad. Cada vez hay mejoras, ellos ya saben pues manejar mucho más las redes, entonces uno también irse inculcando en esta nueva manera de llegar, ¿no? De ser creativos para que ellos también puedan acoger, porque siempre es difícil, es cansado el poder estar en unas clases virtuales, entonces hacerles lo más ameno posible el poder llegar a ellos. Sí, ¿este año se continuaría trabajando en forma virtual? Pues sí, los padres de familia prefieren que sea de manera virtual. Todavía hay un alto riesgo de contagio, no se sabe uno dónde y cuándo se puede contagiar. Entonces, prefieren tenerlos seguros a sus hijos en casa. Esperemos que para el próximo año ya esté casi normal las actividades presenciales. Esperemos, no se sabe cómo avance esto de la pandemia. Muy bien. Llegamos a la parte final y le agradecemos una vez más a la hermana Yoconda Cabrera por haber aceptado esta invitación, por haber dado una parte de su tiempo, de las múltiples actividades que tienen, pues haber separado un tiempo para nosotros, para compartir y conversar este importante tema del catecismo. Hermana, una sugerencia, una recomendación final para nuestra audiencia que usted nos quiera hacer llegar. Pues yo considero que es muy importante, pues el uno también irse instruyendo en estos temas. Todos somos la iglesia que dejó Cristo. Entonces es importante escuchar estos programas radiales. Entonces que continúen escuchándolos. Muchas gracias por esta invitación también. Una oportunidad también para profundizar desde mi vida sobre el Espíritu Santo, el intérprete de las Sagradas Escrituras. Muy bien, estamos en la parte final, amigos y amigos, gracias por su atención. El próximo sábado los esperamos a las 11 de la mañana con el padre Patricio Peñerrera, con quien vamos a tratar el tema, el sentido de la Escritura
esos numerales 115 a 119. Hermana, muchísimas gracias. Que pase un bonito fin de semana y próximamente la volveremos a invitar a participar en este programa. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, un feliz día a usted y a toda la audiencia, que estén muy bien.